hay varios casos de sospechosos de tener ébola en Madrid, uno también en Canarias, está sin confirmar, vamos a esperar en las próximas horas, pero en todo caso, Presidenta, puede haber en este momento miles de aragoneses que están viendo la televisión que se pregunten, bueno, ¿y si en Aragón tuviésemos un caso de contagio de ébola? ¿Estamos preparados para dar respuesta inmediata? Bueno, estamos preparados y lo estuvimos en el mes de agosto. Seguramente los televidentes recordarán que en el mes de agosto, gracias a Dios, fue una falsa alarma, pero hubo un ciudadano, creo recordar, de Guinea-Conakry, que había venido de su país, había estado de vacaciones, vive en Zaragoza, su familia estaba en Zaragoza, pero él había estado de vacaciones en su país y estaba con fiebre. Él fue a urgencias del Miguel Servet, y la verdad es que el protocolo funcionó perfectamente. Los profesionales de urgencias inmediatamente ya en lo que llaman el triaje, que es cuando llegas a urgencias y tienes que explicar lo que te pasa, al decir que venía de que llevaba hace una semana o 10 días o 15 días que había venido de Guinea-Conakry, inmediatamente lo aislaron en una habitación. Estuvo allí aislado hasta que se habilitó una ambulancia y tanto al conductor, a las dos personas que van en la ambulancia, fueron ya vestidos con los trajes de protección, es decir, esos que estamos viendo. Se le llevó con coche de policía hasta el hospital, que ya estaba preparado, las habitaciones del Rollo Villanova, entró, en fin, y todo aquello funcionó perfectamente. Gracias a Dios no fue malaria, no fue ébola. Pero en cualquier caso, ahí sí que nos cogió, no voy a decir de sopetón, pero sí de sorpresa, y los profesionales, insisto, funcionaron bien. ¿Qué hemos hecho ahora? A la vista, hay que aprender de las experiencias a la vista, de la experiencia que ha habido en la Comunidad de Madrid. Lo que se ha hecho es perfeccionar el protocolo. Vamos un poco más allá, incluso en algunas cosas. Hay que tener en cuenta que los protocolos que están aplicando son los que se aplican en la Unión Europea y, por tanto, eso lo transmite a España y el Ministerio nos lo transmite a las comunidades. Nosotros se ha introducido, no me voy a alargar en ello, pero algunas mejoras que hemos entendido que debían de hacerse. Y en este momento, bueno, pues la formación, todos los protocolos están difundidos, ya no solo en urgencias, porque a mí como a cualquiera lo que nos preocupa mucho son los consultorios, es decir, cuando vas a atención primaria. Bueno, pues hasta ahora se han hecho cursos con quienes están en el equipo, que ya se ha fijado, creo que son 27 personas, las que todo lo han hecho profesionales, indudablemente, con un comité de seguimiento. Hay dos comités, uno de seguimiento que está formado por distintos departamentos de la comunidad y otro científico, y una formación especial para ellos, otra para el personal que está en urgencias, y se está también formando al personal que está en los consultorios o en la atención primaria, mejor dicho, que es quien, bueno, primero puede recibir a un posible enfermo. Y se está también estos días en colaboración y comunicación tanto con la sanidad militar. Aquí tenemos un hospital militar que además colabora con la sanidad pública aragonesa, como ustedes saben, y ahí hay especialistas en lo que se llaman lo que llaman ellos la NBQ, me parece que es nuclear, biológica, química. Bueno, pues todo eso se está haciendo para que, Dios no lo quiera, en el supuesto caso que tuviésemos una alarma de este tipo, bueno, pues los pasos estén perfectamente medidos para evitar un contagio que, como se dice, es extraño, es raro, pero en Estados Unidos ya hay 2 enfermeras, es decir, que lo que ha pasado en Madrid no parece que sea, por desgracia, está pasando en Estados Unidos también. Hay que tener en cuenta, perdón, y ya termino con este asunto, es una enfermedad que, según dicen los expertos, bueno, el mundo desarrollado no la tenía, no sé decir, no estaba prevista, o ni tan siquiera los científicos, porque los expertos en enfermedades tropicales, en ébola no es la parte que más expertos son. Entonces, bueno, yo creo que en este momento, a la vista de lo que está pasando, el brote en África, todos los países occidentales estamos intentando mejorar los protocolos y las medidas de protección. Hemos iniciado esta entrevista con este tema porque es, sin duda alguna, uno de los que han impactado en la sociedad española, naturalmente, claro. Igual que otros que en estas primeras semanas del curso que comenzó en septiembre y que terminará en el mes de mayo con esa doble convocatoria electoral, comicios autonómicos, comicios locales, pues van a impactar en el ámbito económico, político y social de la comunidad. Adelante, Belén. Yo me llama la atención, escuchando a la presidenta, cuando está hablando de cómo se gestionó el sospechoso de ébola aquí en Aragón, que dice que los que iban en la ambulancia ya llevaban el traje, casi un poco anticipándose a la gestión que han hecho aquí en España, cuando supuestamente la enfermera, cuando ya decía que tenía fiebre, le llevaron en la ambulancia. Parece ser que no llevaron las medidas de protección adecuadas, según dicen. Yo quería
conocer la opinión de la presidenta de cómo se ha gestionado todo este asunto desde Madrid, tanto del Ministerio de Sanidad como de la propia comunidad autónoma. Mire, yo no tengo más información que la que he leído en los medios de comunicación. Entonces me gusta hablar de lo que conozco y lo que conozco es lo que pasó en Aragón. Yo ahí ha habido unos días, pero bueno, yo creo hay una investigación en marcha por parte del Ministerio, me supongo que la comunidad también, el por qué esos días, bueno, pues ahí estuvo la auxiliar de enfermería que parece que avisó al Carlos III o avisó yo creo que a los responsables de sanidad laboral. Bueno, pues ahí habrá que esperar. Deseemos que la auxiliar, que Teresa, se recupere y bueno, quien tenga que hacer la investigación que la haga. Yo, perdóneme, pero opinar sobre informaciones publicadas procuro no hacerlo. Presidenta, ¿qué tal? Lo que es evidente es que en el contexto del ébola, lo del lindano es un juego de niños. Supongo que de eso hablaremos más tarde. Pero yo ahora quería hacer un planteamiento un poquito más global. Sí. El presidente Aznar hizo célebre la frase del España va bien, nos decía. Yo no le voy a preguntar si Aragón va bien, pero sí me gustaría saber si Aragón en esta recta final de legislatura va como usted pensaba que iba a ir cuando llegó al Pignatelli, supongo que con muchas ilusiones y muchos proyectos en la cartera. Bueno, casi me hace una pregunta de resumen de legislatura, no lo hemos acabado todavía, pero... En todo caso, presidenta, yo le rogaría que haga un resumen usted de legislatura. No, pero es que por eso digo que me ha hecho una pregunta. No lo voy a hacer. No, vamos a ver, la situación, es decir, nosotros contábamos en el año 2011 que la crisis iba a ser más corta, es decir, y se puede tirar de merotecas y se puede ver mis declaraciones. Yo antes de la campaña electoral del 11 yo siempre pensé, y no lo pensaba yo, era la opinión generalizada, que el 11 iba a ser muy duro, que el 12 también, pero siempre se pensaba que en el 13 la crisis iba a estar ya remontada. La crisis ha durado un año más, es decir, hemos estado en España con crecimiento negativo del PIB hasta el cuarto trimestre del 13, en Aragón hasta el tercero, por eso quiero decir. Por tanto, ha sido una legislatura más complicada, si cabe, en cuanto a recursos, de lo que en aquellos momentos se pensaba. Dicho esto, Aragón en este momento, comparativamente cómo ha evolucionado España, está mejor que la media, y me imagino que tendré oportunidad para esta afirmación sostenerla con datos, porque indudablemente que yo lo diga se puede pensar que lógicamente es mero voluntarismo. Esa es la cuestión, pero sí que es verdad, y solamente puedo dar un dato, es decir, los presupuestos no, es decir, el gasto que ejecutó el anterior gobierno en el año 2010, que es el último ejercicio que cierra el anterior gobierno, el gasto, las obligaciones reconocidas en el argot presupuestario es lo que se ha gastado, es decir, lo que se ha comprometido, fueron casi 5.400 millones, 5.300 y pico. El año 2013, comparando esa misma cifra, han sido 900 millones menos. Es decir, es un 15%, o sea, han sido, 700 y pico millones menos, un 15% menos, Teniendo en cuenta que es mucho dinero, es decir, en un presupuesto en 3 años asumir un ajuste de gasto público porque no quedaba tan remedio tan fuerte es mucho, y lo hemos hecho y bueno, procurando mantener la calidad de los servicios públicos. Y hablábamos del ébola y podremos seguir hablando. Y cuando las encuestas nacionales, que no las que hace el Gobierno de Aragón, nos dice que la sanidad aragonesa es la mejor valorada según el CIS de todas las comunidades autónomas de España y según la Federación de las Asociaciones de Defensores de la Sanidad Pública, la segunda, pues hombre, algo tendrá que ver todo eso. ¿Que se han quedado cosas por hacer? Por supuesto. ¿Se quedarán cosas por hacer? Por supuesto. Es decir, me hubiera gustado tener mayor capacidad de inversión. Y también me hubiera gustado tener mayor capacidad para dedicar más dinero al gasto social. Pero esa es la situación. Pero no sé si he resumido. Cuando usted ve la foto del Aragón que se encontró cuando llegó al Pignatelli y la situación actual, al hacer esa comparación, en un primer balance... Pues el que yo le he dicho, si hemos conseguido mantener el nivel, yo pongo el ejemplo de la sanidad y pongo el ejemplo porque no lo digo yo, lo dicen las encuestas, gastando en el presupuesto 700 millones menos de euros que se gastó en el año 10, imagínese el esfuerzo que se ha hecho. El esfuerzo de racionalización del gasto que cabía, y yo me acuerdo que yo siempre decía que era necesario hacer más con menos. No voy a decir que hemos hecho más con menos, pero sí creo que en muchas cosas hemos hecho igual con menos. Pero se nos ha juntado la tormenta perfecta, es decir, menos ingresos,
por tanto necesidad de ajustar el gasto y además obligándonos Europa a mantenimiento, a rebajar las cifras de déficit, que me supongo que también hablaremos y no lo engarzo ahora porque seguro que sale y tendré oportunidad de explicarlo. Presidenta, usted en enero del pasado año, o de este año, perdón, disculpe, de 2014, se llevó un susto monumental, posiblemente de los mayores de su vida política, que ha sido larga. Alguien decidió que el déficit se iba y se disparaba a un sitio que no debía estar. Por contra, y en estos momentos parece que esto lo que se está haciendo es un poco ingeniería financiera. Cerramos la caja el 3 de octubre, no vamos a gastar el presupuesto para no llegar y así no superamos ese 1% del déficit. Y aquí lo que busco es un titular. ¿Usted se atreve a afirmar que no vamos a sobrepasar el 1% del déficit? No, mire, yo le voy a decir cuál es la intención y si me permite le voy a matizar alguna parte de su pregunta. Sin ánimo de corregir, Dios me libre, pero son por aquello de cerrar la caja. No se ha cerrado la caja. Son conceptos muy aburridos y además son muy técnicos y voy a intentar, porque además como yo tengo formación en esa materia parece que siempre me voy a ello, pero le voy a decir, mire, empiezo por la primera parte de su pregunta. El año pasado, el año 2013, las cifras de déficit a final de enero del 14, efectivamente es cuando yo tengo, no final de enero, creo que fue los primeros días de febrero, cuando con determinados ajustes, porque claro, el déficit es ingresos menos gastos más los ajustes que nos hace el Ministerio de Hacienda y que no vamos a entrar en ello porque nos aburriríamos a los telespectadores y con los cuales, con algunos de ellos yo no estoy de acuerdo, porque yo no es que no esté de acuerdo, es que nos aplica una normativa diferente a la que Bruselas aplica al Ministerio. Bien, ahí ese es el arranque. Pero mire, a pesar de eso, a pesar de incumplir el déficit, le voy a decir, mire, el año 2010, y permíteme que mire chuleta para no equivocarme de la cifra, el déficit público fue de 977 millones de euros en Aragón. Les recuerdo, 5.371 millones de gasto realizado por el anterior gobierno en el año 2010, 977 millones de déficit público. En el año 13, con el incumplimiento, el gasto, 4.603 millones, lo que yo le decía, es decir, esos 700 millones menos, y un déficit de 666 millones. Es decir, que el déficit del 13, del cual yo no estoy nada satisfecha, fueron 311 millones menos que el déficit del 10, donde los ingresos eran muy superiores. Lo digo porque nos permita situarnos. Bien, esa es la situación. Y entonces, ¿cuál es el planteamiento en estos momentos? En estos momentos estamos haciendo el esfuerzo por cumplir el déficit. Pero yo por eso les daba las dos cifras. O sea, yo les decía que se ha gastado en el 13 y en el 14 las cifras de ejecución de gasto van a ser muy semejantes. Van a estar también en el entorno de los 4.600 millones. La proyección que estamos haciendo de aquí a final de año va a ser esa. Y de esos 4.600 millones, casi 3.100 es lo que gastamos en sanidad y en educación. Si usted me dice, y lo hemos hablado muchas veces, ¿cuáles son las líneas rojas? Las líneas rojas es que el gasto que dedicamos a educación y a sanidad nos permita seguir manteniendo la calidad del servicio. Dicho esto, el cumplimiento del déficit, o sea, la consolidación fiscal era imprescindible y sigue siendo imprescindible, y no me desdigo de lo que he venido diciendo siempre. En las Cortes de Aragón, contestando a la oposición, he dicho muchísimas veces que el cumplimiento del objetivo de déficit era una condición necesaria, aunque no suficiente para mejorar la situación económica. Por eso le digo cómo hemos ido bajando el déficit de 977 millones en el 10 a 166 en el 13. Primera cuestión, esa situación, ni en esa línea estamos trabajando para que el 14 lo cerremos dentro de los márgenes previstos. Con la línea roja, insisto, del gasto, porque pretendo que cuando termine esta legislatura el nivel de servicios públicos en Aragón siga siendo mejor que la media nacional. En sanidad, en educación y en servicios sociales. Y ahora vamos a lo de cerrar las cuentas. Mire, no hemos cerrado la caja y le voy a decir, en el mes de octubre, tengo la chuleta porque lo he mirado, el año pasado, en el mes de octubre, cerramos presupuestos. Aragón cerró en noviembre el año pasado, alargamos un poco más, porque teníamos el plan Impulso, y ya lo habíamos empezado muy tarde a ejecutar en el mes de octubre y entonces necesitábamos. Pero mira, en el mes de octubre del año pasado cerró el presupuesto Andalucía, Asturias, Canarias, Castilla-La Mancha, Castilla-León, Galicia, Madrid, Extremadura, La Rioja, País Vasco e incluso el Estado lo cerró el 15 de octubre.
Que por eso lo digo, y no se cierra la caja. ¿Qué es lo que se hace? Y ahora le diré lo que está el 14. ¿Qué es lo que se hace? Mire, los procedimientos de contabilidad en la administración pública son muy complejos. Entonces, desde que se inicia un procedimiento, en primer lugar, es el autorizado, tiene que fiscalizar la intervención, es decir, tiene un proceso muy largo. Cuando se cierra un presupuesto, ¿qué es lo que se dice? Que de determinados gastos no se empiezan nuevos procesos de contratación. Todo lo que está en marcha, por supuesto que se sigue hasta el final. Por supuesto que se sigue hasta el final gestionando, y en ningún caso se ha cerrado la caja, que es lo que... Esas expresiones que la he leído ya, la había leído... Varias veces. Perdóneme, es que una cosa es el devengo y otra cosa es la caja. Por eso le decía, una cosa, no se ha cerrado la caja en absoluto. Y luego, lo único que se hace con este sistema lo que se hace es excepcionar al cierre. Es decir, yo tengo en este momento, encima de mi mesa, y se está tramitando un listado de cada departamento diciendo cuáles son sus peticiones de excepción de cierre, que por supuesto se acometerán aquellas que se entienda que se deben de acometer porque son ejecuciones de gasto que van a llegar a final de año. Y en el año 14, es decir, antes del 6 de octubre, yo creo que la Aragón cerramos el 6 o el 7, ya no se publicó la orden el 6 o el 7 de octubre, no me acuerdo. Bueno, pues antes de esa fecha había cerrado Castilla-La Mancha, había cerrado Madrid, había cerrado Extremadura, había cerrado el País Vasco, y Baleares había cerrado antes del 12 de octubre porque en el desfile lo estuvimos hablando los distintos presidentes autonómicos y algún otro también. Por eso quiero decir que ese supuesto escándalo que se ha hecho, no, es que ha sido, bueno, oigan, mire, usted, es una práctica habitual en la administración para ordenar la gestión de los últimos meses del año, y no se ha cerrado la caja. En el Congreso yo le he dicho que estamos, se lo he contestado y siento no darle el titular, se lo he contestado. Estamos trabajando para poder cumplir el objetivo de déficit con una línea roja, que es la que le he dicho. Es decir, yo no voy a cerrar hospitales ni voy a cerrar aulas. Y ahí creo, no lo he hecho en 3 años y medio y no lo voy a hacer aquí. Y permítame, y ya termino porque sé que me he alargado, que le digo una cosa. Mire, hoy se publicaba, seguramente lo habrán visto, el informe de la Autoridad Fiscal Independiente, este gran fiscalizador. Y con respecto a las comunidades autónomas, que dice que va a ser muy difícil que cumplamos en el año 2014, pone de manifiesto una cosa que yo lo he reiterado y se lo he dicho al ministro de Hacienda. Mire, nosotros las comunidades autónomas, el 75% de los ingresos nos viene de lo que nos da el Estado, es decir, no tenemos margen de maniobra para tener más o menos. Esa cantidad se fijó el año pasado por parte del Gobierno, del Ministerio de Hacienda, pensando en un crecimiento económico del 0,7. La economía está creciendo el 1,2. Ese más importe de recaudación, el Ministerio lo está cobrando a medida que los ciudadanos pagamos los impuestos. Pero esa diferencia, ¿sabe cuándo nos la dan las comunidades autónomas? 2 años después, en el año 2016. Eso lo pone de manifiesto la Autoridad Fiscal Independiente. Es decir, esas son las cosas que nos pueden dificultar. En todo caso... Y siento haberme alargado, pero intentaba dejar las cosas un poquito claras. Tenemos poquito margen, de todas formas, en cuanto al cumplimiento del déficit, porque si no me equivoco, usted me corregirá, Presidenta, creo que estamos en el 0,8 en el mes de septiembre, y tenemos ahí un margen de 2 décimas hasta... Pero eso, perdón, no se ejecuta mes a mes, es decir, es que ese es el asunto. Mire, la media de las comunidades autónomas está en el 0,90 y algo. Ajá. Y Aragón nos hemos quedado una pizquita por debajo de la media. Pero es que, como les decía antes, son unos cálculos muy complejos que tampoco sabemos muy bien cómo los hace el Ministerio. Es un arcano misterioso. Es decir, es ingresos menos gastos más luego una serie de ajustes que nos hace. Y luego hay que decir una cosa, los ingresos y los gastos no son por 12avas partes. Es decir, en la Administración no van por 12avas partes. Presidenta, lo que también es difícil de cuadrar es el empleo. Crear empleo se antoja una batalla dificilísima. Se intenta de muchas maneras y modos, pero a día de hoy vamos a coger los datos de la EPA, no vamos a hablar de paro inscritos en las oficinas, sino de la EPA. Si no me equivoco, estamos en 112.000 parados aproximadamente. Eso nos sitúa en un 20,5, 20,8 de porcentaje, 4 puntos por debajo de la media nacional. 4,67, para ser exactos. 4,67. Si me permite la corrección, no estamos para perder 0,6 de diferencia con la media nacional. Está claro. Pero en todo caso, Presidenta, lo que diga es lo siguiente. Quedan 7 meses de legislatura. En estos 7 meses, ¿usted tiene alguna capacidad, alguna iniciativa para, fundamentalmente, activar políticas de empleo que puedan favorecer, incentivar inversiones, captar inversiones? ¿Hay algo que pueda mejorar el empleo más allá del sector de la automoción, que debido a la fabricación del MOCA ha puesto en marcha también a todas las empresas que están en el clúster automovilístico? No, mire, ahora ya en serio, efectivamente el desempleo es un drama, es el drama nacional.
Aragón sigue estando por debajo de la media nacional, unas décimas mejor que estaba con respecto a EPA en junio del 2011, cuando nosotros llegamos al gobierno, es decir, que ahí hemos conseguido no solo mantener, sino incluso mejorar nuestro diferencial. Pero 112.000 de EPA o 102.000 inscritos en las oficinas de empleo, 102.700 exactamente son 102.700 dramas. Por tanto, ese es el asunto. Dicho esto, en este momento, a 30 de septiembre del 2014, pues hay 7.600 personas, creo, que estaban en desempleo el año pasado y que este año no están. Es decir, aquí lo que ha habido es un punto de inflexión. Yo hablaba antes cuando le contestaba a partir del 2013, es decir, en el 2014 ha habido un punto de inflexión y si vamos comparando, y yo creo que este mes de octubre lo terminaremos con unas 10.000 personas menos en paro inscritas en las oficinas de empleo de las que había el año pasado. Y eso es una tendencia general, es decir, ya no es una cosa puntual, sino que lo estamos viendo, ha pasado en España y en Aragón con mejores datos. Me decía que si tenemos, mire, toda la política, la microeconómica, porque la macro es competencia estatal, toda la micro ha ido dirigida desde el Gobierno de Aragón a eso, a ayudar, a incentivar, a impulsar. Por una parte, a levantar trabas y a facilitar procedimientos a todo el que quería tener una iniciativa. Segundo, a facilitar también financiación, es decir, bien a través de Avalia, las sociedades o Suma Teruel, que son sociedades de avales, de garantía recíproca, bien a través, poniendo en conjunto lo que se llama los business angels, es decir, poniendo en contacto emprendedores con gente que pueda financiar, y también se han puesto en marcha proyectos de esos. Recordarán que el año pasado, con el Banco Europeo de Inversiones, pusimos a disposición de las pymes aragonesas 100 millones que puso el Banco Europeo de Inversiones y 100 millones que pusieron entidades financieras españolas con el aval del Gobierno, porque tenía que ser con el aval del Gobierno, se puso 200 millones. En este momento tenemos negociado con el Banco Europeo de Inversiones otro préstamo superior, pendiente de que nos dé la autorización el Ministerio de Hacienda, porque no nos dejan endeudarnos. Y eso nosotros no nos endeudamos, pero como avalamos nos cuenta como deuda. Y yo he dicho antes, he hablado del plan impulso. Mire, el año pasado uno de los motivos de desviarnos del déficit ¿Usted fue... repetiría el plan impulso, Presidenta? Pues mire, si tuviera recursos, sí. Sí, los hubiera repetido. Es decir, si el techo de gasto del año 2014, en lugar de ser el que nos vino fijado, hubiera sido superior, sí, dio un buen resultado. Dio un muy buen resultado, tanto en contratación directa como en inversión. O sea, lo repetiría, pero y lo he dicho, vamos a ver, si el problema es la escasez de recursos. Ahora mismo, como le estaba diciendo, con el BEI estamos ahí. Y luego, sí le puedo decir una cosa, y no solamente el sector del automóvil. El sector empresarial aragonés está invirtiendo. Mire, hay otro dato que en esos comparativos nacionales, que son las exportaciones y las importaciones. A pesar, y creo que hoy ya aparecía publicado el dato de exportaciones del INE o ayer, a pesar de que han bajado, en Aragón todavía hemos crecido con respecto al mes anterior, al mismo agosto del mes anterior. Y las importaciones nos han subido más que en el resto de España. Eso se puede decir, es negativo porque estamos importando, pero sin embargo, de los estudios que se están haciendo en la Consejería, lo que se demuestra es que se están importando bienes de equipo. Y eso lo que significa es que las empresas se están preparando. De la misma manera que en Aragón el crecimiento del PIB, del PIB, va mejor que la media nacional y sobre todo va mucho mejor el peso de la industria, que eso es lo que te demuestra. Hemos tenido 4 trimestres seguidos de crecimiento. Los expertos hablan de un cambio de ciclo. Sin embargo, en los últimos días parece que ha saltado un poco la alerta por la bolsa que está bajando y por el posible efecto que pueda tener en la economía, pues la Unión Europea o la economía exterior. Yo no sé si están barajando la posibilidad de revisar las previsiones a la baja de crecimiento, porque creo que estamos en un 1,5% a finales de 2014. 1,2. Sí. No sé si se plantean la posibilidad de revisarlo o temen que haya que revisarlo a la baja. En principio en Aragón no, vamos a ver, el ámbito nacional, son las declaraciones que se están haciendo. Hombre, ¿qué es lo que está ocurriendo? Lo que está ocurriendo es que los datos de Estados Unidos no son buenos y eso influye en la bolsa. Y luego en Europa hay 2 países que están en no muy buena situación y son 2 de las grandes economías europeas y que pesan mucho, que son que son Francia e Italia. Por contra, España, que hemos sido la economía lastre en los años anteriores, en este momento, pues las previsiones es que
crezcamos tanto en este año 14 como en el próximo 15 más que Alemania, que es sorprendente, pero es así. Mire, nosotros en Aragón actualizamos al 1,2. Y a mí me dicen los responsables de economía que incluso habían hecho una previsión muy prudente, luego muy prudente a la baja, luego por eso no se va a tocar para el año 2014. Sí que es verdad que en algún momento se habló del 1,5 para el conjunto de España, pero también nos hemos quedado prudentes. Yo lo que me dicen los expertos es que en el 1,2, 1,3 vamos a estar. De momento no temen que venga otra recesión. No, de momento no, hombre, nos ha afectado aquí la economía aragonesa el tema de las frutas con Rusia. Nos ha afectado sobre todo las cifras de paro, es decir, cuando se ven, yo esta mañana miraba el paro inscrito y se nota un repunte pues en Caspe, en las oficinas de empleo de Caspe, de Fraga, es decir, en las zonas frutícolas, que eso nos ha afectado. Tenemos que seguir hablando de cifras, pero yo quiero irme a esa vertiente humana a la que usted aludía cuando hablaba de las familias que sufren el drama del desempleo. Familias que algunas, en muchos casos, tienen dificultades serias para llegar a fin de mes. Ahí están, afortunadamente, las iniciativas de acción social, Cáritas, ONGs, etcétera. Pero son familias que, además de lo que están pasando, se están desayunando todos los días con un verdadero espectáculo, por llamarlo de alguna manera, nacional, donde parece que en este país ya no caben más golfos por metro cuadrado. Desde su perspectiva, viendo esa especie de foto aérea en la que parece que aquí no se salva nadie, hay partidos políticos, hay sindicatos, hay otro tipo de agentes sociales y demás, ¿qué le diría usted a esa gente que dice, y vosotros sois los que nos tenéis que sacar de esto, si no sois de fiar? Usted lo decía, vamos a ver, a mí me preocupa como ciudadana porque indudablemente todos esos casos que no afectan solo a políticos, y hablaré de los políticos por supuesto, lo que significan es un gran deterioro de la sociedad. Y eso nos afecta a todos, es decir, ya no lo digo en este momento como responsable política ni mucho menos como presidente del gobierno, sino simplemente lo digo como ciudadana, porque eso es lo que demuestra cuando esos casos que están saliendo en todas, de una manera, no voy a decir en todos los sectores, pero en casi todos los sectores, o podríamos hablar de otros temas más que estamos viendo con farmacias y con demás, es decir, con demasiadas cosas, lo que dices, bueno, ¿qué está pasando en la sociedad como para que estas cuestiones afecten a tantos sectores sociales? Esa es la primera cuestión. Segunda cuestión, partidos políticos, efectivamente, responsables políticos han afectado en toda España a muchos y de todos los partidos, usted lo ponía de manifiesto, y yo ahí lo que creo que hay que hacer es que la justicia actúe con la mayor celeridad posible. Y siempre que tengo la oportunidad de hablar con un responsable, pues desde el presidente del Consejo General del Poder Judicial, porque mire, el ciudadano lo que tiene que ver es que el que hace algo mal, si me permite la expresión, la paga. Es decir, no se va de rositas. Y cuando los procesos judiciales son tan largos, al final a todos se nos olvida, cuando llega la condena, cuando llega la sentencia, a todos ya se nos ha olvidado que aquello ocurrió hace 5 o 6 años anteriores. Entonces, en primer lugar, que la justicia actúe con toda su rotundidad y de la manera más rápida posible, siendo muy consciente de que los procedimientos judiciales en España, quizá porque son muy garantistas, es decir, tenemos uno de los sistemas judiciales europeos más garantistas, por tanto eso los alarga. Y luego además, eso cuando haya delito, pero hay otras prácticas que sin ser delictivas no están ajustadas a la ética o al buen hacer. Bueno, pues el rechazo social. Que eso a lo largo ha funcionado. Lo primero que hay que hacer es ser consciente que esas cosas, y luego también ser consciente que no todo el mundo lo hace. Mire, yo ante eso me revelo. Yo entiendo que pueden decir todos son iguales, pero yo me revelo y no por mí, me revelo. Hay miles y miles de personas dedicadas a la política en España, miles y miles de concejales, miles y miles de cargos, o miles y miles no, pero cargos electos unos cuantos, no son tantos miles, concejales sí, porque hay 7.000 y pico ayuntamientos que están trabajando en política porque piensan que pueden aportar cosas al común y que lo que están ganando es su sueldo y sus retribuciones y nada más. Y eso es la mayoría. Otra cosa es que ha habido demasiado, no quiero utilizar un calificativo duro, en fin, podemos decir gente con poca vergüenza, por no decir, que ha hecho lo que no debía, y eso lo que nos está es manchando a todos, pero en todos los sectores sociales, usted lo decía, y especialmente en política, porque primero es donde más se ve también. Sí, y en ese contexto hay quien dice que bueno que si Podemos no existiera habría que inventarlo, porque de alguna manera ha sido el revulsivo para que se pongan en la pila determinadas organizaciones, partidos, sindicatos y demás a la hora de hacer un propósito de enmienda
que hay que ver si a la ciudadanía le convence o no. Yo eso niego la mayor. Es decir, a mí no me influye para nada en absoluto en mi comportamiento ni mis responsabilidades políticas en el Partido Popular de Aragón, que pueda parecer Podemos, puede dejar de parecer. Pero no negará usted que el discurso del regeneracionismo, de la catarsis, del cambio... El recurso del regeneracionismo, si usted lee mi discurso de investidura del año 2011, lo verá. Y si lee intervenciones mías en foros nacionales desde el año 90 y tantos, lo verá. Es decir, porque no olvidemos que España tuvo una etapa también parecida a la actual, que fue la del año 93, de los años 90 al 96-97, y también en aquellos momentos fue necesario, y no había un Podemos, pero efectivamente los propios partidos políticos, bueno, pues quien más afectado estuvo, tuvo que reconducirlo. Esa es la situación. Mire, yo no creo, yo lo que niego es que la virtud esté en un sector ideológico y el pecado esté en otro. Mire, no. No, mire, la sociedad, y usted lo decía antes, vamos a ver, yo en algún momento lo he dicho, mire, yo creo que la corrupción va unida a la condición humana. Y existe en todos los sectores. Otra cosa es que lo que hay que hacer es cortarla de raíz en cuanto aparece. Ahí sí que ya cada uno tenemos responsabilidad. Y yo le puedo asegurar que en lo que a mí compete y mi responsabilidad política en el Partido Popular de Aragón no me he tenido que ver en tener que expulsar, pero desde luego no me temblará la mano, y lo he dicho muchas veces. Y rechazo exactamente cualquier práctica corrupta, venga de donde venga, empezando por quienes tanto daño a mi partido nos han hecho en el ámbito nacional. Presidenta, sigamos con esto, porque yo creo que hay que incidir mucho en lo que ahora mismo está en la calle, que es donde nos estamos encontrando ahora mismo, los comentarios de la gente, todo lo que está ocurriendo. Algunos frívolos, como hemos escuchado hoy, el de Arturo Fernández, el presidente de la patronal madrileña. Hay un problema no solamente judicial, sino un problema moral en general de donde nos estamos encontrando, ¿no? Y eso también tiene que ver un poco con la regeneración y con las nuevas generaciones de gente que aparecen y que aportan su saber y su sapiencia. Y vamos a hablar de regeneración. ¿Está usted conforme y de acuerdo con que ahora mismo se necesita una regeneración y un cambio, una aportación de nuevas generaciones dentro de la política española? Mire, es que yo creo que la regeneración no está unida a una determinada generación. No, en absoluto. ¿Por qué? Lo digo lo mismo, ni tampoco creo que la regeneración esté unida a un sector ideológico, en absoluto. Es decir, yo no me considero menos legitimada para hablar de regeneración que una persona más joven que yo o que una persona que esté en otro segmento ideológico. Hombre, eso tendría que ser en el supuesto caso de que yo tuviese algo que ocultar. No hablo en primera persona, cualquiera. No me refería, yo me refería, es decir, yo que soy una persona que milito en un partido de centro derecha desde hace 30 años y que tengo 63 años. Es decir, me considero igual de legitimada para hablar de regeneración porque mi trayectoria me permite hacerlo que una persona que tiene 25 años está militando en un partido de extrema izquierda. Eso es lo que quería decir. Es que usted piensa que le preguntaba a usted personalmente, no, preguntaba en general. No, si ya no sé que en general. Político. No, pero bueno, pues pongamos el ejemplo. Una persona de mi partido, exactamente. Yo no creo en absoluto, porque mire, la sociedad es intergeneracional, es interclasista, es plural ideológicamente. Entonces no se puede situar, ese es el grave error. No se puede, es el grave error que nos lo demuestran los estudios sociológicos. No se puede, como le digo, no se puede situar la virtud o si usted lo califica de regeneración en una determinada edad y el resto no, en absoluto. Es decir, aquí, y si analizamos caso a caso, veremos que personas que han incurrido en prácticas presuntamente corruptas, lo digo porque en los tribunales hay que tener mucho cuidado con lo que se dice públicamente, pues los hay de todo sexo, mujeres menos, fíjese, pero bueno, de todo sexo, condición, edad, ideología política. Sí, ahora, así lo hemos visto. ¿Necesario regeneración? Por supuesto que sí. Y además, fíjese, y no solo regeneración, pero yo el concepto de regeneración lo utilizo más amplio del que usted me está planteando. No es que regeneración frente a corrupción. Yo creo que va mucho más allá. Yo creo que además de eso, que es una parte importante, es regeneración en cuanto a calidad democrática. Y eso fue lo que yo planteé en el debate del Estado de la Comunidad hace 2 meses. Al hilo de lo que está diciendo usted ahora mismo, de la regeneración, del planteamiento que dice efectivamente el Parlamento aragonés, quería preguntarle, Presidenta, si existe alguna posibilidad de retomar las conversaciones con los partidos de la oposición precisamente para esto, para hablar de regeneración, de calidad democrática, siendo que además ha quedado aparcada la propuesta de reforma de la ley electoral que parecía que era un hándicap para ponerse a hablar.
En Madrid, en el Parlamento, los partidos en el ámbito nacional están hablando y lo están haciendo, y yo pretendía abrir ese debate aquí, y lo dije claramente, pretendía abrir un debate porque creo que la sociedad lo está pidiendo. Porque mire, en estos momentos, con una crisis económica tan brutal como se ha vivido, además de todas las prácticas corruptas, pues todos, y ustedes que están en los medios de comunicación mucho más que yo, aunque yo lo sigo, pues hemos visto como los ciudadanos se han preguntado si era necesario mantener unas estructuras políticas tan amplias como se estaban manteniendo, si era necesario que dinero público se utilizara en financiación de estructuras políticas, si era necesario, y ya vamos a la política autonómica, y yo soy una defensora del modelo autonómico que nos dio la Constitución del 78, pero hemos visto, y ya no me refiero a Aragón, como el conjunto de España, se estaban planteando, oiga, ¿es posible que podamos mantener 17 comunidades autónomas? ¿Es posible que podamos mantener 17 parlamentos autonómicos con 1000 y no sé cuántos diputados autonómicos que hay? Bueno, todo eso es lo que yo creo que es hablar de regeneración, además de la corrupción que usted planteaba, y que es hablar de calidad democrática. Bueno, yo eso planteé el debate. Sorprendentemente, bueno, pues me oí de todo, desde que no debía haberlo hecho en el hemiciclo, eso que debo confesar, y llevo muchos años de parlamentarismo que me sorprendió, porque dije, bueno, no, usted tenía que haber hecho una rueda de prensa, pero diga, si estamos en un debate de política general, ¿qué lugar más adecuado para hablar de ese asunto que en política general? Y entonces, bueno, nosotros estamos abiertos, nosotros lo que pretendimos, y llevamos a una comisión de estudio que se hiciera en las Cortes con participación de todos, pero bueno, ahí lo que hemos visto es que los partidos de la oposición, cada uno ha querido presentar su papelito y decir, oiga, yo voy más lejos que nadie. Yo creo que eso es poco útil. Yo creo que lo que nosotros planteamos era un tema con la mejor voluntad de juntarnos todos y decir, oiga, y lleguemos al máximo común múltiplo, o al mínimo común divisor, al máximo común múltiplo de todas las propuestas de todos, y no ha sido posible. Y bueno, pues se ha visto como algunos han planteado pues un código ético. Bueno, yo debo decir que el Código de Buenas Prácticas del Gobierno de Aragón lo aprobó mi gobierno, creo que en el tercer Consejo de Gobierno, me parece que fue en el mes de octubre del año 2011, y ahora lo hemos incluido en el proyecto de ley de transparencia. Es decir, voluntad toda, pero cuando se anteponen intereses electorales es complicado hablar de estos temas. Vamos a, ya que entramos en la política, pido un poquito de agilidad. El que usted me diga es. Bueno, Presidenta, yo quería hablar de territorio. Tenemos una comunidad autónoma que llevamos mirándola prácticamente todo el año a ver si había referéndum. Parece ser que Mas ha convocado una especie de sucedáneo de referéndum. Yo quería su opinión sobre lo que está pasando en Cataluña y si usted sería partidaria de cambiar la Constitución o de estudiar por lo menos algún cambio de la Constitución como estaban planteando algún partido. Bien, bueno, intentando hacerlo de manera muy rápida, yo creo que lo que ha pasado, el planteamiento del presidente Mas ha sido un planteamiento irresponsable, que lo único que ha conseguido es dividir a la sociedad, así de rotunda y de clara. Aquello de que Madrid nos roba, pues le podía funcionar para justificar determinados ajustes de gasto público que le está haciendo, pero indudablemente ahí lo que ha hecho ha sido abrir una brecha tremenda en la sociedad catalana. Primera cuestión. Segunda cuestión, que un presidente autonómico que ha jurado o prometido la Constitución y su Estatuto de Autonomía y que es el representante del Estado en su territorio, bueno, diga que el enemigo es el Estado, pues es un contrasentido democrático total y absoluto. Que un presidente autonómico se niegue a cumplir la legalidad, pues es también un contrasentido total y absoluto. Bien, esa es la situación. Y bueno, y le lleva, si me olvidó la expresión, al esperpento que vimos ayer o antes de ayer, no que ahora no es referéndum porque no se puede, pero entonces resulta que pongo las urnas pero sin censo durante 15 días, en fin. Yo creo que es un planteamiento ya al final esperpéntico. Reforma de la Constitución. Mire, la Constitución tiene sus procedimientos para ser reformada e indudablemente lo puede ser. Ahora, yo creo que si se abre la reforma de la Constitución, si se abriese la reforma de la Constitución, hay que saber para qué. Es decir, qué queremos reformar y con quién lo queremos reformar, porque claro, ese es un melón, me permite la expresión, complejo. Y si lo que está detrás de su pregunta, se lo voy a contestar con total rotundidad, y bueno, y quien está planteando, y antes de contestarle, quien está planteando que quiere una reforma federal, tendrá que decirnos, que es el Partido Socialista, tendrá que decirnos negro sobre blanco en qué consiste su reforma federal. Es decir, porque el federalismo no es asimetrías. Lo del federalismo asimétrico fue un invento de Pascual Maragall, pero eso ya no es federalismo, si eso es lo que está planteando. Por tanto, y además España, y todos los expertos constitucionalistas nos lo dicen,
no por su nombre, pero sin embargo en la práctica somos un Estado federal. No lo somos de nombre porque el federalismo es cuando varios se unen, y en este caso España ya está unida, pero esa es la situación. Y entonces lo que sí se está hablando, y ahí es a lo que voy, hay determinadas corrientes diciendo que para dar encaje a Cataluña en España hay que aprobar una disposición adicional en la Constitución que reconozca los hechos diferenciales. Eso, y entonces, bueno, mi pregunta es, ¿qué hecho diferencial se va a reconocer y qué va a suponer ese reconocimiento de hecho diferencial? ¿Va a suponer romper la igualdad entre los ciudadanos españoles? Yo me niego rotundamente. ¿Va a suponer que los aragoneses seamos ciudadanos de segunda frente a aquellos que estén protegidos por un manto de hecho diferencial, que sean ciudadanos de primera? Me niego rotundamente. Pero al hilo de esto, Presidenta, la pregunta que muchos nos hacemos es, al final, ¿quién va a pagar la fiesta? Porque de momento del Fondo de Liquidez Autonómico, de ese fondo que había para echar una mano a autonomías en apuro, Cataluña se ha comido ya el 40% de la tarta. Hay quien piensa, mal pensados o bien pensados, que ahora, después de este último esperpento del señor Mas, vamos a entrar en la escena de la parábola del hijo pródigo, que vuelve a casa y el padre, en este caso el gobierno central, le recibe con los brazos abiertos y le pone la mejor mesa y le da las mejores ropas, ¿no? Una vez más, parece la sensación de yo acabo con la pataleta a cambio de cheque talonario. Eso cuesta mucho dinero. ¿Quién va a pagar esa fiesta? Bueno, yo por eso le estaba hablando de no romper la igualdad, porque quienes están proponiendo reformas constitucionales y la disposición adicional, que ustedes lo habrán oído, como lo he oído yo y hemos tenido oportunidad de leerlo, bueno, lo que está detrás, lo que subyace detrás de esto es eso, lo que usted dice, es un trato privilegiado. No, yo ya no como responsable política, ya no como presidenta de Aragón, que por supuesto que sí, sino como ciudadana. Yo creo en la igualdad de todos los españoles, yo creo en el principio de solidaridad y por tanto no quiero que una parte de España tenga un trato diferencial y privilegiado frente a los demás. Esa es la situación. Entonces, el fondo de liquidez, mire, el fondo de liquidez, que efectivamente hay quien dice al gobierno de España, pero ¿cómo se les ha dado dinero? Pues mire, porque los ciudadanos catalanes tienen derecho a tener hospitales abiertos. Pues que no a lo mejor, ya, pero si resulta que su gobierno autonómico, bueno, pues, en fin, no se está dedicando a lo que se tenía que dedicar, si me permiten la expresión, ese pacto no lo tiene que pagar el ciudadano que tiene derecho a tener un hospital y ser atendido. Tenemos poquito tiempo, vamos, por favor. Esa desigualdad ya la tenemos en este país con el País Vasco y con Navarra. Quiero decir que esto llevamos mucho tiempo viendo desigualdad y ahora parece que aparece un nuevo actor, ¿no?, en esta operación, y las comunidades autónomas que pecamos o han pecado de buenismo siguen dejando que esto transcurra, a pesar de que ahora usted estaba manifestando que efectivamente no está dispuesta a pagar el pato de todos los demás, ¿no? Solamente es un apunte. Pero yo creo que nos centremos un poquito más en Aragón, ¿no? Durante toda esta legislatura, de la que todavía quedan unos cuantos meses, no ha hecho ningún cambio político en sus gobierno. Algunos de ellos se levantaban pollas. No sé si usted tiene una bodeguilla donde también sus asesores le dicen, bueno, es que deberíamos hacer o no deberíamos hacer. Algunos de ellos están cansados, otros ya anuncian que están jubilados, otros dicen, yo no quiero repetir. Bueno, no ha habido movimientos y esto sorprende un poco, ¿no? En 4 años ninguno de sus consejeros se ha movido. Mire, yo sé que ustedes, los periodistas, es como los titulares que me decía antes. Ustedes quieren noticia, aquello de lo de siempre, que el perro muerda niño no es noticia, que un niño muerda perro es noticia. Y claro, si no hay un cambio de gobierno no es noticia. Mire, porque no ha sido necesario. Voy a decir una cosa, yo suelo tener equipos que me gusta que, salvo que haya un problema y que haya que cambiar, no soy muy tendente a cambiar equipos, y tengo mucha gente que trabaja conmigo, no en gobierno, pero siempre normalmente han estado mucho tiempo, porque ya al final te acuerdas, han estado mucho tiempo trabajando conmigo. Mire, yo no he cambiado consejeros porque no he creído necesario que fuera. Cuando he creído necesario, lo he cambiado. Solamente uno, porque Mario Garcés, el primer consejero de Hacienda, se marchó al gobierno central, y José Luis Saz, el segundo consejero de Hacienda, como consecuencia del déficit de la génesis o de la gestión del déficit del año 13, fue él el que puso su cargo a mi disposición y se lo acepté porque entendí que efectivamente hacía falta una persona nueva para gestionar el año 14 el Departamento de Hacienda. Pero los demás están trabajando todos, y a mi modo de ver, pues haciendo las cosas bastante bien para la situación que nos encontramos y la situación que tenemos. Yo siento no darles noticias. No. Seguimos en Aragón, Presidenta. Le ruego un poquito de brevedad en las respuestas, por favor. Lo intento, sí. A principios de la década de los 90 encontramos una situación francamente complicada
en el entorno de Sabiñánigo, hablo de Inquinosa, evidentemente la contaminación con los residuos del lindano, con las dioxinas, y muchos años después se decide hacer lo que había que hacer con el vertedero que estaban esos residuos depositados, y nos encontramos con un problema de contaminación de las aguas del río Gállego, con una cierta descoordinación, por lo menos inicial, entre lo que podría ser alguna consejería del Gobierno y la Confederación Hidrográfica del Ebro, competente también en materia de ríos, evidentemente. La pregunta a estas alturas es la siguiente, Presidenta. ¿Cómo está ese asunto? ¿Está controlado? Y segundo, ¿cuándo van a poder empezar a beber agua de boca a los pueblos que todavía no pueden? Villanueva de Gállego y así. Y en definitiva, yo creo que conviene tranquilizar un poco a los habitantes, sobre todo de la cuenca del Gállego y de vertederos de Bailín, Sardas, etcétera. Bien, como usted decía, el problema del lindano es un problema que viene de antiguo, tiene más de 30 años en Aragón. Es decir, este problema empieza en Inquinosa, que vierten en aquellos momentos, producen lindano, que es un insecticida, o bueno, no es el nombre exacto, pesticida. Exactamente, es un pesticida que estaba autorizado y que en España se prohíbe ya su uso en el año 2002. Y bien, vamos a ver, en el año 90 y tantos, finales de los 90, como usted bien dice, los vertidos que había hecho esta empresa se sellan en un vertedero, en un vaso. Bien, y ahí se quedan. En el año 2006, me parece que es, hay unos derrames, empiezan los problemas en ese vertedero, sí. Y entonces se ve que se detectan filtraciones o que se están escapando y que están contaminando. Estoy hablando del año 2006. En el año 2007, el gobierno entonces de la comunidad autónoma firma un convenio con el Ministerio de Medio Ambiente para sacar esos restos, de vaciar ese vertedero y trasladarlos a un vaso nuevo. Cuando nosotros llegamos al gobierno, esto nos lo encontramos sin hacer. Es decir, simplemente acoto las fechas, sin más. Nos lo encontramos sin hacer, había habido una serie de problemas pues con la empresa, lo que fuese. Bien. Entonces, el vaso se ha hecho en estos años, el vaso se ha hecho en el año 13 y 14. El traslado de los residuos había que hacerlo en unos determinados meses, que eran los menos lluviosos, porque es lo que medioambientalmente nos exigían, y entonces el traslado se ha hecho en estos meses de mayo, creo que es a septiembre. Las normas que la Confederación Hidrográfica le dio a la Consejería se han cumplido escrupulosamente según dicen los técnicos. Yo no soy técnico en ello, pero la semana pasada compareció la directora general en este asunto en las Cortes y lo explicó con todo lujo de detalles. Y sin embargo, en los análisis se detecta en un determinado momento una contaminación superior a la permitida, que hay que decir una cosa para tranquilidad. Si estuviésemos viviendo en Estados Unidos no habría pasado nada, porque los límites que tiene Estados Unidos son 20 veces superiores a los que tiene la Unión Europea. Saben que la Unión Europea en materia medioambiental somos muy estrictos y seguramente se debe así. Bien, entonces a partir de ahí se pone en marcha todo tipo de investigaciones. ¿Cuáles son los motivos? Pues mire, los técnicos están diciendo y que vamos a ver, que el lecho del Gállego, como el lecho de algunos pantanos, tiene restos y que entonces pues determinadas corrientes subterráneas o lluvias puede originarlo. Bien, entonces, ¿qué es lo que se ha hecho? Pues en primer lugar, solucionar el problema inmediato, primero cortando el agua de boca, pero insistiendo que no había problema de salud pública, porque creo que dijo, según una doctora experta en estos asuntos, me parece que dijeron que había que beber como 200 o 250.000 litros de agua a una persona para que le pudiera generar un problema de salud pública. En fin, con esa composición. Esa ha sido la situación. En estos momentos, como usted bien recordaba, de los municipios afectados, con las medidas que se han tomado, filtros que se han instalado, ya tienen agua de boca en condiciones. Los 4 que creo que quedan, es posible en esta semana, ya lo que queda hacer los últimos análisis, a ver si ya sale bien y ya podrán tenerlo. Y entonces, a partir de ahí, lo que yo la semana pasada estuvo aquí el secretario de Estado de Medio Ambiente y ya hablamos con él, lo que luego la ministra contestó. Se está redactando, están en contacto la consejería con la Secretaría de Estado para hacer un convenio. Es un convenio de 3 patas. Por una parte, la cuestión medioambiental es competencia de la comunidad autónoma, los ríos es competencia del Ministerio
y como pata del Ministerio en Aragón, la Confederación Hidrográfica del Ebro. El Ministerio dijo que ellos están haciendo un proceso semejante en Flix, en el embalse de Flix, que también es una descontaminación por un proceso semejante, y eso es lo que vamos a hacer para resolver el problema. Yo no me atrevo a decir si definitivamente, porque claro, estas cosas vuelven a aparecer, pero indudablemente con mejor de lo que se había venido haciendo. Lo unimos con el tema de las farmacias, porque ya que estamos hablando de sanidad, yo creo que es un pero tema... os pido brevedad, por favor, porque es un tema interesante. Solamente ya se tiene evaluado, en la farmacia hay dos partes, una parece que es la exportación de medicamentos de bajo coste en España y elevado en Europa, y otro es el fraude que se ha hecho con las recetas. ¿Está evaluado ya el coste de ese fraude? ¿Se conoce más o menos el dato? Vamos a ver, el arranque de este asunto es una denuncia de la Consejería de Sanidad, porque detectan en una farmacia de un municipio pequeño de Teruel que hay un consumo anormal de medicamentos, se pone en marcha, entonces bueno, se descubre que ha habido falsificación de recetas. A partir de ahí, tras la denuncia, la Guardia Civil empieza a investigar y descubre algo mucho más complejo, que es lo que usted está planteando. Entonces, yo no le puedo decir ahora mismo la cantidad. Ha habido unos cuantos millones de estafa a la sanidad pública aragonesa, pero no me atrevo a dar una cantidad porque no la tengo en la cabeza. Yo no quería acabar esta entrevista, Presidenta, si me permite, sin hablar del Real Zaragoza. Hoy nos hemos levantado con la noticia de que le reclama Hacienda 25 millones de euros. Yo no sé si le ha sorprendido y si el gobierno de Aragón puede hacer algo por el club, si se lo han propuesto, o que en general qué opina de todo esto. Mire, este es un asunto que hay, hasta donde yo sé, porque sí que los responsables actuales del Real Zaragoza han hablado conmigo, hay una discrepancia de interpretación jurídica entre la agencia tributaria y el Real Zaragoza, es decir, por unos problemas del concurso de acreedores que hubo. Entonces, esa es la situación que tienen, que según interpreta ahora la agencia estatal tributaria, no puede conceder aplazamientos porque ya finalizó el concurso. Sin embargo, hay interpretaciones jurídicas. Hay un dictamen que yo he tenido, me lo hicieron llegar los actuales responsables del Real Zaragoza, de un despacho jurídico, en la cual dice que sí se puede. Bien, esa es la situación. Que parece ser que no afecta solo al Real Zaragoza, sino que hay otros clubes que están en una situación semejante. Yo lo que puedo decir es que me he dirigido al ministro de Hacienda, pues pidiéndole que busquen la solución legal al asunto, porque claro, ese es el asunto, pero que quepa, esa es la solución. Y ahí estamos. Todo lo que cabe en nuestra mano es eso, pero también hay que decir que las leyes las aplican unos funcionarios, y el político, lo que no puede hacer es decir al funcionario que la aplique de manera distinta a como cree que la debe aplicar, porque entonces inmediatamente caemos en la prevaricación. Yo lo que sí me he dirigido es a Cristóbal Montoro, y también me he dirigido al presidente del gobierno, al cual le mandé todo el dossier que le había mandado primero a Cristóbal, diciéndole que dentro de la legalidad que por favor, que no aquello de indubio pro reo, es decir, la duda a favor del club. ¿No se plantea en ningún momento un aval por parte del gobierno de esos 29 millones de euros? Mire, estamos pagando un aval al Real Zaragoza ya. Todos los aragoneses estamos pagando. Estamos pagando 5, no nos lo han pedido tampoco, pero vamos, eso ya creo. Mire, cuando tenemos una situación como la que tenemos, creo que hay cuestiones que son prioritarias, como es la sanidad, es la educación, son los servicios sociales, es la dependencia. Y hay que recordar que el gobierno de Aragón, es decir, todos los aragoneses, estamos pagando un aval de 5 millones de euros que se avaló al Real Zaragoza antiguo y que no ha pagado el Real Zaragoza. Estamos, me parece, ya en recta final prácticamente, y no me gustaría dejar marchar a la presidenta sin que hablásemos un poquito de futuro. Me decía al principio de esta entrevista que efectivamente la legislatura no ha acabado, pero usted sabe que queda un suspiro y que el escenario que nos vamos a encontrar es un escenario muy complejo. Las encuestas hablan de incluso hasta 7 grupos parlamentarios en las Cortes de Aragón, donde no ha habido tradicionalmente nunca mayorías absolutas, con lo cual eso ha fomentado la política de pactos. Pero realmente en un escenario con 7 grupos parlamentarios, ¿usted cree que esta va a poder ser una comunidad gobernable? Depende de la composición de esos grupos parlamentarios, de la composición numérica de esos grupos parlamentarios. Mire, la coalición PP-PAR de esta legislatura ha funcionado, yo creo, mucho mejor de lo que algunos auguraban al principio de ella, hay que decirlo, y llegaremos al final con el gobierno estable, y si sumamos, pues volveremos a formar gobierno.
solos o en compañía de otros. Mire, yo voy a contestarle aquí lo que les decía a mis compañeros de partido antes de las elecciones del 2011. Mire, nuestra obligación es hacer llegar el mensaje a los aragoneses de lo que hemos hecho, por qué lo hemos hecho y lo que no hemos hecho, por qué no lo hemos hecho y qué pretendemos hacer. Y, por tanto, que ellos depositen su confianza. Ese es mi planteamiento. Una vez, si me permite la expresión, porque el día de las elecciones se reparten las cartas, entonces ya están todas encima de la mesa y ya habrá que ver qué se puede hacer y en la responsabilidad de cada uno estará, pero no adelantemos acontecimientos. Mire, yo sé que la situación social y la situación política es muy extraña en estos momentos, pero yo creo que al final la sociedad y los aragoneses tienen mucho más sentido común y han demostrado tener mucho más sentido común de lo que en otras ocasiones, de lo que muchas veces nos pensamos. Entonces, esperemos y veamos. Presidenta, estamos ya terminando. ¿Acaso yo quería preguntarle si mantiene usted eso de que la presidencia del Gobierno de Aragón es para usted estación término de su carrera política? Yo creo que sí, ya tengo edad. ¿Será candidata en el 2015? Seré candidata en el 2015. Seré candidata en el 2015 y si los aragoneses me dan una confianza suficiente, pues espero tener la oportunidad de tener más margen de maniobra que el que hemos tenido en esta legislatura para ese Aragón 2025, un documento que nosotros elaboramos antes del 2011 y que todavía, y que vamos siguiendo, y a pesar de la mala situación no nos hemos desviado tanto como pareciera, bueno, pues para poder avanzar en esa tarea, sí. Muchísimas gracias. Hay que decir que hemos hablado con la presidenta del Gobierno de Aragón en este formato, en este programa, Entrevista con, en la televisión autonómica de Aragón. Hemos contado con la colaboración de la delegada de la agencia EFE en Aragón, muchísimas gracias, también del director de Onda Cero, muchas gracias, Daniel. Gracias a vosotros. Y también del director de Radio Zaragoza, Cadena Ser, Aragón, muchísimas gracias. Gracias, Pepe, presidenta. Y naturalmente muchísimas gracias a la presidenta del Gobierno por estar con nosotros y por haber compartido este tiempo en el que hemos intentado hacer un repaso de los temas que conforman la actualidad más inmediata y, si acaso, más interesante para lo que en este momento conforma un panorama en Aragón y en España lleno de novedades y de cambios muy profundos y además muy rápidos. Muchísimas gracias. Pues muchas gracias a ustedes y espero haber dado cumplida respuesta a sus preguntas.